Hoy vamos a sumergirnos en una obra maestra, El nombre de la rosa de Umberto Eco. Nos vamos a meter de lleno en los fríos muros de una abadía medieval para intentar desentrañar un misterio. Un misterio donde, fíjate, el conocimiento puede ser tan peligroso como el veneno. Y la risa es la mayor de las herejías. Venga, empecemos este viaje. El propio Eco, de hecho, nos invita a entrar en su mundo con estas palabras. Es casi como si nos dijera, imagina por un momento, ¿qué se siente? Pues ese viento cortante, el olor a pergamino, a cera, el sonido grave de las campanas. Ya está, estamos en 1327. Un mundo, ojo, que se gobierna por la fe, sí, pero también por la superstición, y sobre todo por los secretos. Y nuestra historia arranca, como no podía ser de otra manera, con un misterio. Un crimen que viene a romper esa sagrada y a veces monótona vida de los monjes y que, claro, pone en marcha una investigación que va a ser fascinante. Y para resolverlo, tenemos a una pareja de lo más curiosa. Por un lado está Guillermo de Baskerville, un monje inglés con una mente de verdad afiladísima. A ver, es casi como un Sherlock Holmes de la Edad Media, un tipo que confía en los signos, en la lógica pura y dura. Y a su lado, Atso de Melk, el joven novicio que nos cuenta la historia. Él va a ser nuestros ojos, unos ojos llenos de asombro y, por qué no decirlo, a veces de auténtico pánico. Nada más cruzar las puertas, ¡fas!, se topan de bruces con la muerte. El cuerpo de un monje joven, destrozado justo a los pies de la enorme torre de la biblioteca. A ver, ¿ha sido un accidente, un suicidio o hay algo mucho más oscuro detrás? La misión de Guillermo, que en principio era solo participar en un debate teológico, da un giro de 180 grados. Ahora se convierte en detective en un mundo que, sinceramente, prefiere echarle la culpa al diablo antes que ponerse a buscar a un asesino de carne y hueso. Y claro, la investigación les lleva directos al corazón de la abadía, a un lugar que es tan venerado como temido, la biblioteca, que es en sí misma el mayor de todos los secretos que allí se guardan. Ojo, que la biblioteca no es solo un sitio con muchos libros. Que va, es una auténtica fortaleza, un laberinto diseñado para volverte loco, para confundir la mente. Podríamos decir que es un personaje más de la historia, un símbolo del poder, pero también del peligro que tiene el conocimiento. Entrar es relativamente fácil, pero salir de allí con la verdad, eso es otra historia. Es casi imposible. Y mientras Guillermo y Atso intentan colarse en ese laberinto, la muerte no se detiene. Sigue su curso. Pero no es una muerte cualquiera. No, cada crimen parece seguir un patrón aterrador, una imitación macabra de las plagas del apocalipsis. Así que imagina el panorama. La abadía entera está sumida en el pánico. ¿Es esto un castigo de Dios? ¿O es la obra de un asesino increíblemente inteligente y retorcido? Y aquí viene el giro clave. Guillermo, con esa lógica implacable que tiene, se da cuenta de algo que lo cambia todo. El asesino no está matando por odio, ni por venganza, ni porque esté loco. No, mata para proteger algo, un libro, un conocimiento que es tan peligroso que la muerte es el precio que hay que pagar para que siga oculto. El misterio, de repente, ya no es quién lo hizo, sino por qué lo hizo. Y bueno, mientras toda esta investigación intelectual avanza, el joven Atso, él descubre otro tipo de conocimiento, uno muy diferente. En un encuentro a escondidas con una chica campesina, experimenta el amor, el deseo, la carne. Es un tipo de saber que no está escrito en ningún pergamino, sino que se siente en el cuerpo. Y esta experiencia, claro, lo va a marcar para siempre. Le enseña que hay verdades que la razón simplemente no puede explicar. Y todo esto nos lleva de cabeza al núcleo filosófico de la novela. Hemos pasado del crimen al secreto, y ahora vamos a ver cuál es la naturaleza de ese secreto, porque es uno que desafía los mismísimos cimientos de la fe de aquella época. A ver, parémonos a pensar un momento. ¿Qué clase de conocimiento, qué idea, qué libro puede ser tan peligroso, tan subversivo, como para justificar una cadena de asesinatos? Y encima en un lugar sagrado. La respuesta que nos da Umberto Eco es a la vez sorprendente y muy reveladora. Pues el objeto de tanto misterio, de tanta muerte, es un libro que, en teoría, ni siquiera existió. La segunda parte de la Poética de Aristóteles, la que estaba dedicada a la comedia, o sea, un tratado sobre la risa. Pensemos que estamos en un mundo que se basa en el temor a Dios, en la solemnidad. La idea de que la risa pueda ser estudiada filosóficamente es una bomba de relojería, sencillamente. Y esa es precisamente la creencia del antagonista de la historia, el anciano y ciego Jorge de Burgos. Para él, la lógica es simple. La fe se sostiene sobre el miedo al castigo, el miedo a Dios, el miedo al infierno. ¿Pero qué hace la risa?
La risa lo disuelve todo, disuelve el miedo. Si la gente se ríe de las cosas, incluso de las cosas sagradas, deja de tenerles miedo, y si no hay miedo, no hay obediencia. Por lo tanto, para él, la risa es el enemigo número uno de cualquier poder absoluto. Vale, con el secreto ya sobre la mesa, todas las piezas por fin encajan. Guillermo y Azzo se dirigen a esa confrontación final, en lo más profundo del laberinto. Un clímax que va a ser tan revelador como, por desgracia, destructivo. Allí, en la cámara secreta de la biblioteca, se ven las caras con Jorge. Él es el guardián, el cerebro detrás de los crímenes. Y lo confiesa todo. Ha envenenado las páginas del libro, de tal forma que cualquiera que lo leyera, al hacer el gesto de humedecerse el dedo para pasar la página, moriría. Es una metáfora brutal, ¿verdad? El ansia de saber te lleva, literalmente, a la muerte. Durante el forcejeo final, una lámpara de aceite cae. Y ocurre lo peor que podía ocurrir. La peor pesadilla se hace realidad, el fuego. El gran purificador, sí, pero también el destructor definitivo. Y prende justo en el corazón del saber de todo el mundo cristiano. Imaginemos por un segundo, manuscritos únicos, obras de la antigüedad que no existen en ningún otro sitio, el pensamiento de generaciones enteras, todo lo que la humanidad había luchado tanto por preservar, se convierte en ceniza, desaparece, en una sola noche. El fanatismo, en su intento loco de proteger una única y supuesta verdad, acaba por destruirlas todas. La tragedia es incalculable. Y después del fuego, ¿qué queda? Pues solo queda el silencio, la sensación de pérdida y, claro, la reflexión. ¿Qué se aprende después de una catástrofe así? ¿Qué lección podemos sacar de toda esta historia? Muchos años después, un Azzo ya anciano cierra su relato con esta frase en latín, una frase que se ha hecho famosísima, una frase que lo resume todo, toda la melancolía y toda la sabiduría que aprendió en aquellos días tan terribles. El significado es muy profundo y nos conecta con una de las grandes disputas filosóficas de la época, el nominalismo. A ver, la frase viene a decir que las cosas reales, las personas, las verdades, las rosas, desaparecen. La rosa de verdad se marchita, se muere. ¿Y qué es lo único que nos queda de ella? Su nombre, la palabra rosa. Es una reflexión tremenda sobre la pérdida, sí, pero también sobre los límites de lo que podemos saber. ¿De verdad conocemos la esencia de las cosas o solo conocemos los nombres que les ponemos? Después de perderlo absolutamente todo en ese incendio, Azzo entiende que al final solo nos podemos aferrar a los ecos, a nombres vacíos. Al final, el nombre de la rosa es una gran advertencia contra los peligros del dogmatismo, de creer que se tiene la razón absoluta. Nos enseña que cuando alguien cree poseer la única verdad, está a un solo paso de querer destruir todo lo demás. La verdadera sabiduría, a lo mejor, no está en tener todas las respuestas, sino en no dejar de hacerse preguntas nunca. Y con esta pregunta final, la novela nos pasa la pelota, nos devuelve la responsabilidad. La historia de Azzo y Guillermo es, en el fondo, una invitación a tener el coraje para buscar la verdad, la valentía para dudar de las certezas que parecen de piedra y, sobre todo, la libertad para reír. Porque quizá solo quien se atreve a hacer esas tres cosas es quien de verdad se merece el conocimiento.